Amén. Él es bueno. ¿Sabes? Jacob decía, aún aunque Él me matare, aún en Él esperaré. Y no hay nada más hermoso en la vida de cada persona o de todo ser humano de esperar que nuestra respuesta y que nuestro ayudador puede ser Él. La palabra dice, bienaventurado es el hombre cuya confianza está puesta en ti. Y como lo leíamos también, dice, como bienaventurado es el hombre, dice, cuyo ayudador eres tú. ¿Quién es el que nos ayuda y quién es el que nos sustenta y nos guarda con la diestra de su poder? Voltea con la persona que está al lado de él. Él. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. No hay nada que tú y yo podamos necesitar que Él no venga a llenar el vacío en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestras necesidades, cuando Él es el centro en nuestros corazones. Podemos pasar por las luchas que pasemos, pero en medio de todo podemos tener la confianza y la seguridad de que todo lo que pasa obrará para bien nuestro. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros por un momento para orar. Padre, gracias, Padre Yahweh, que eres tú quien toma, Padre, el control de todas las cosas. Gracias, Padre, que eres tú quien nos habla, Padre, a través de tu palabra. Y te pedimos, Padre Yahweh, que seas tú quien nos hable a través de tu palabra, de tus escrituras. Que sea tu mismo Ruach siendo nuestro maestro, nuestro instructor en esta tarde. Que seas tú y que venga y nos revele tu palabra. Y que tu palabra pueda ser guardada, Padre, en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, aún abre mi boca, Padre, en sabiduría y en instrucción, y hablar de tal manera, Padre, que tu palabra pueda ser guardada en el corazón de cada uno de nosotros. Que tu palabra, Padre, pueda ser sembrada en una tierra fértil, en un corazón, Padre, que anhela y desea tu palabra. Porque ciertamente tu palabra dará fruto tarde o temprano. Y queremos, Padre, ser cosechadores de ese fruto, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Sabes cuán importante es que tú y yo podamos caminar? Yo hablaba la semana pasada, muchos acontecimientos que pasan alrededor de nuestra vida, de nuestro entorno, y la importancia que tú y yo podamos tener y la certeza de que cuando tú y yo estamos con Él, dice la palabra en el libro de Jeremías, dice, ve pregona palabras al norte diciendo, vuelve, oh moradora de Israel, declara Yahweh, dice, y no seré severo con ustedes, dice, porque yo soy bueno, declara Yahweh, dice, no retendré mi ira, dice, permanentemente, dice, solo reconoce tus pecados, porque pecaste contra Yahweh tu Elohim, te extraviaste en pos de tu conducta. Dice, vuélvanse hijos extraviados, declara Yahweh, dice, porque me agradé de ustedes. ¿Sabes que el deseo del Padre es que tú y yo podamos volver y voltear nuestros corazones a quién? A Él. La palabra dice, mira y reconoce cuán amargo es haberte apartado de Yahweh tu Elohim. ¿Sabes que en medio de los conflictos y en medio de la hora en la que tú y yo vivimos, y en medio de tanto conflicto que no solamente podemos mirar a veces en este país, pero a lo largo de todo el mundo, eventos, acontecimientos que pasan, cosas que suceden, no hay otra cosa más segura que pueda haber para nosotros el de tener a Yahweh al lado nuestro. De que nuestra dependencia, de que nuestra seguridad pueda ser Él en medio de toda situación, en medio de todo el conflicto que pueda venir y que pueda suceder. No hay nada más hermoso que tú y yo podamos tener como una seguridad de saber y de conocer que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y te digo esto porque son muchas cosas las que pueden pasar y suceder, pero lejos de hablarte de un panorama difícil, quiero hablarte realmente el que podamos tener una relación y una comunión con Yahweh. Dice Malaquías, capítulo 2, versículo 6, y por el tiempo voy a ir un poco rápido. Dice, la verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios.
En su paz había rectitud y caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Esto habla ciertamente acerca de la tribu de Leví, acerca del pueblo. Pero si tú y yo podemos entender el principio o sacar el principio de esta palabra o de este versículo, habla referentemente tal vez a una persona que caminaba con Yahweh, andaba con Yahweh, pero en un momento de su vida perdió el rumbo, perdió la dirección, se apartó en pos de los caminos de Yahweh. Y cuando tú y yo nos apartamos aún en pos del camino de Yahweh y nos desviamos tal vez hacia un lado o hacia el otro y perdemos el rumbo y somos desviados por muchas cosas que tú y yo, nuestras vidas y nuestros corazones pueden ser desviados. Aún simplemente el hecho, el ámbito en el mundo en el que tú y yo vivimos es a veces tan fácil el que tú y yo podamos perder el rumbo y la dirección en medio de este caminar. Este mundo está lleno de tantas distracciones, está lleno de tantas cosas que muy fácilmente podríamos perder el rumbo y la dirección, aún sin tú y yo darnos cuenta de que ya lo hemos perdido. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Pueden ser por motivos, por aún muy bien intencionados, pero no dejan de ser muchas veces cosas que nos desvían y nos apartan del camino, de la dirección. Puedo tal vez esperar o tener un momento de relajamiento y decir, bueno, me voy a ir un poco más despacio en las cosas de Él. Pero una realidad, cuando tú y yo nos damos un tiempo fuera en las cosas de Yahweh, le estamos dando un tiempo al enemigo en nuestras vidas. Porque dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es una realidad. Si tú y yo bajamos nuestra guardia por un momento y yo decido de decir, bueno, voy a ir un poco más despacio, no tan entregado en las cosas de Yahweh, y llevo una vida más relajada, más cómoda, tarde o temprano empezaré por perder el rumbo o la dirección en el cual debería de andar caminando o debería de conducirme. Las distracciones de este mundo, los apetitos malsanos de este mundo, muchas veces pueden ser la familia, cumpleaños, tantas cosas que pueden presentarse que sin darnos cuenta nos pueden desviar nuestro corazón de ir en pos de Él. ¿Cuántos lo entendemos? Y no estoy diciendo que sea malo, yo no estoy diciendo que si celebras a alguien o te festejas y haces un cumpleaños es malo, no, estoy hablando muchas veces de poner en prioridades otras cosas en primer lugar cuando debe de ser Yahweh en nuestras vidas. Dice la palabra que Yahweh es un Elohim celoso. Y como un pueblo, como un padre celoso que es, Él desea que nuestro anhelo más grande sea el de ponerle en primer lugar a Él por sobre todas las cosas. Déjame darte un ejemplo. ¿Quién aquí es padre? Todos. ¿Y cuántos como padres no deseamos que cuando a veces puede haber un conflicto o una situación, nuestro hijo, nuestra hija, sea el caso, pueda tener la confianza de acercarse a nosotros como padres y de decir, sabes una cosa, papá, estoy pasando por esto, tal vez no con la situación o con el entendimiento de que nos ayude o nos provea o nos dé, pero únicamente de que podamos entender de que hay una relación mutua el uno con el otro. Que muchas veces lejos de ir y contarlo a alguien más, puede haber la confianza y la libertad de contarlo a quién, a nosotros. Porque eso es muchas veces, sabes que aún en medio de todo problema y en medio de todo conflicto y en medio de tantas cosas que pueden venir a invadir nuestras vidas, nuestros corazones, sabes que una cosa es verdad. Yahweh desea que tú y yo nos acerquemos confiadamente delante de su trono. Que aun cuando tú y yo podamos tener luchas, preocupaciones que puedan
invadir nuestras vidas, nuestros corazones, pueden tocar nuestras puertas de nuestras casas, alguna mala noticia, sea el problema o la situación que sea. ¿Sabes quién desea y quién está esperando? Él. ¿Cuántos de nosotros tenemos la libertad de podernos acercar confiadamente delante de Él? Que en los momentos más difíciles muchas veces de nuestras vidas, ¿sabes de dónde ha venido mi ayuda, mi consuelo, mi paz, mi shalom, mi descanso, mi tranquilidad, mi confianza? En Él. Porque de Él proviene todo. Porque nuestra vida debe de estar escondida en Él. Si tú y yo le tenemos a Él, y déjame volverlo a repetir, lo tenemos todo. No hay problema, por más grande que sea, que si tú y yo lo tenemos, no hay problema que sea tan grande que Él no pueda obrar en medio de todo ello. Y en medio de cualquier cosa. Y sabes que en los momentos y en los conflictos de la vida en los que tú y yo vivimos, es muy fácil perder el rumbo y la dirección, pero sabes, Él desea que tú y yo podamos caminar y andar juntamente con Él. Y sabes que el andar o el caminar con Él es tener una relación de intimidad ¿con quién? Con Él. Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 5. ¿Cuál es el sentimiento de Yahweh? Versículo 15, 2 de Corintios 5, versículo 15. ¿Cuál es el sentimiento de Yahweh hacia nosotros como pueblo? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos la novia de Elohim. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Tú y yo somos su pueblo, no solamente somos su asamblea, somos su quejilá, pero somos su pueblo, su asamblea, su quejilá, pero de la misma vez, aunque conformado de diferentes géneros, tanto hombre como mujer, hablando en ese sentido, no importa, tanto sea hombre o sea mujer, en ese sentido tú y yo venimos a ser la novia ¿de quién? De Yahweh. ¿Quién es el novio? Él. Y como novio, Él es celoso. Amén. ¿Cuánto lo entendemos? Fíjate lo que dice. Y esa debe ser nuestra actitud como pueblo de Yahweh. Él desea únicamente que le tengamos a Él por sobre todas las cosas. Di conmigo, yo soy propiedad de Yeshua y de nadie más. Amén. ¿Estamos de acuerdo en ello? Somos únicamente de Él. Dice el libro de Cantar de los Cantares, dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Únicamente yo soy de Él y de nadie más. Y Él es mío por sobre todas las cosas. Soy propiedad suya. Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15, dice, y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó ¿por quién? Por ellos. ¿Quién murió y resucitó por nosotros? Yeshua. Por lo tanto ya no vivimos para quién, para nosotros, sino ahora vivimos para quién, para Él que murió y resucitó ¿por quién? Por nosotros. Dice la palabra que juntamente con Él morimos, pero juntamente con Él fuimos ¿qué? Resucitados. Y eso es una realidad. Vamos a Romanos capítulo 4, Romanos 14, perdón. Romanos capítulo 14, versículo 8. Dice, pues si vivimos, para el Adón vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Tanto ya sea que vivamos o muramos, ¿de quién somos? De Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Déjame ponerlo de esta manera. Dice que Él murió por todos y por lo tanto, dice, ya no vivimos por nosotros, sino para Él. O Romanos dice, ya sea que vivamos o muramos, ¿de quién somos? De Él. Tú y yo somos siervos ¿de quién? Del Mesías. ¿Qué es un siervo? Y déjame ponerlo porque esto es de hablar de un andar, de una vida de intimidad, de un caminar ¿con quién? Con Yahweh.
Dice la palabra de Yahweh, dice, ¿al caso podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo? ¿Cuántos entendemos eso? Dice, ¿acaso podrán caminar dos juntos sin estar de acuerdo? No. Si dos personas caminan juntas y para que puedan ir hacia un lugar o hacia el mismo lugar, es necesario o es primordial que ambas partes puedan estar de acuerdo en lo mismo. Porque de lo contrario, yo ganaré hacia la derecha y el otro dice, no, no es a la derecha, es a la izquierda. O uno dirá, no, es que es B, y el otro dirá, no, es que es A. Porque no se puede andar juntos sin estar de acuerdo. Tanto en una vida de relación dentro del matrimonio, es primordial, para que un matrimonio pueda funcionar, es necesario que ambas partes puedan estar, ¿qué? De acuerdo. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? O uno querrá hacer una cosa y el otro querrá hacer otra cosa. Aún simplemente para poder venir a la iglesia. ¿Sí o no? Uno va a decir, no, vamos a tal evento. Otro va a decir, no, vamos a la iglesia. Vamos allá, no, es que vamos acá primero. Aún simplemente para ello es necesario estar, ¿qué? De acuerdo. Porque es lo mismo. Con Yahweh es exactamente igual. Dice, ¿al caso podrán dos juntos caminar juntos sin estar de acuerdo? ¿Cómo yo puedo caminar y andar con Yahweh a la misma vez? O mejor dicho, ¿cómo puedo andar o caminar con Yahweh? Di conmigo, estando de acuerdo con Él. Yahweh dice, ama a tu prójimo. Es que, Padre, no siento amarlo. Haz esto, haz lo otro. Es que yo no siento. No se puede caminar con Él cuando soy opuesto a los principios establecidos por ¿quién? Por Yahweh en su palabra. Si yo digo que yo camino con Yahweh, es porque estoy de acuerdo con la palabra de Yahweh, camino en la palabra de Yahweh y sigo las pisadas de Yeshua. Si Yeshua amó, yo amo. Si Yeshua perdonó, yo perdono. Si Él tuvo misericordia, yo soy misericordioso. Si Él es amor, yo soy amoroso. Es caminar en todas las áreas y en todos nuestros sentidos. Si Yahweh dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, por lo tanto, por cuanto amo a mi prójimo y quiero caminar con Yahweh a la misma vez, no voy a defraudar a la vida de ¿quién? De mi prójimo, no voy a calumniar, no voy a dar falso testimonio, no voy a tantas cosas que pueden suceder o que podemos hacer, que en un sentido el amar, vamos a ponerlo de una manera, el amar para nosotros es relativo. Para mí el amar, o para el ser humano el amar es relativo. Yo puedo decir, yo amo a Yahweh. ¿Pero por qué amo a Yahweh? Porque Yahweh me concede todos los anhelos y deseos de mi corazón. Pero en el momento que no me conceda, Yahweh no me ama. Yahweh ya se olvidó de mí. No se ha olvidado. Hace falta simplemente ver a un niño. Un niño te puede mostrar muy fácilmente su amor para con quién. Para contigo. Si el niño dice, papá, mamá, ¿me compras eso? No. Ya no te quiero. Oye, yo tengo un papá bien malo. ¿Y por qué? Por esto, por lo otro. Es que al papá, al otro niño le compran todo lo que él quiere y a mí no. La persona mayor que tiene amigo, que tiene un compañero y dice, es que yo amo tanto a este compañero, yo amo tanto a esta persona. ¿Y por qué? Porque siempre nos solapa todo lo que queremos. Pero en el momento en el que nos dice el no, ya no estamos tanto de acuerdo. Por eso te digo, el amar para nosotros es relativo. En los tiempos de antes, para el hippie, el amor era mostrado en que lo que yo tengo te lo doy.
era un amor relativo. De esa manera se mostraban el amor. Y para nosotros es relativo. Y no es de esa manera. El amar no es reflejado en que si yo quiero algo, esa persona me lo tiene que dar. La palabra de Yahweh dice, porque los planes que yo tengo de ti son planes de bien y no de mal. Y si Yahweh no te ha dado lo que tú estás deseando, tal vez con un propósito. ¿Cuántos lo entendemos? Te voy a hacer un poco muy drástico tal vez. ¿Qué pasaría con aquella persona que anhela tener suficiente dinero? Y no me respondas. Pero analicemos. Si Yahweh nos diera todo lo que tú y yo deseáramos, o te sacaras $1 millón de la noche a la mañana y fueras altamente solvente en tus necesidades, lo que tú quieras, ¿dónde estaríamos? ¿Estaría hoy aquí? O anduviera en un crucero. Bueno, ahorita tal vez por el clima, tal vez no tanto. Pero anduvieras vacacionando por otro lugar. Porque si es un trabajo, aún de la misma manera, dice, es el trabajo mejor pagado. Pero si ese trabajo te va a sacar de que tú le puedas buscar y te va a sacar de la iglesia, no es de Yahweh. Por muy buena paga, por mejor pagado, Yahweh sabe por qué tal vez no lo hace. Porque te corromperá tus principios, tu conducta, lo que tú quieras. Y eso tú y yo tenemos que tenerlo claro. La palabra de Yahweh dice, porque mejores son los besos de ¿quién? ¿Cómo va? ¿Quién se recuerda de eso? Dice, porque mejores son los besos, se me fue. Te lo voy a poner de esta manera. Un amigo, si me recuerdas de la cita te la doy. Un amigo es aquel que te dice que tus verdades. Un amigo es, aun cuando tú quieres hacer algo que no es lo correcto, el que es amigo te va a decir, estás mal. Y esa persona es la que te ama. La que aunque tú no quieres escucharle y te dice, sabes una cosa, lo que estás haciendo está mal, esa persona es la que te ama. La misma palabra de Yahweh dice, porque qué padre es aquel que no ama a su hijo y no lo disciplina. Dice, porque si nos dejara sin castigo ya no seríamos hijos, sino bastardos. Hebreos lo declara de esa manera. Pero dice, porque Yahweh a quien ama, disciplina. Y aun cuando tú y yo recibimos la disciplina y la exhortación de Yahweh, es motivo de tú y yo sentirnos gozosos. Porque en eso podemos mirar el amor de ¿quién? De Yahweh para con nosotros. La palabra lo describe de esa forma. Uno dice, bueno, es que mi amigo es aquel que me dice todo lo que yo quiero. Dice, mejores son las heridas, ya me acordé, las heridas del amigo que los besos del enemigo. Un amigo siempre va a querer, te va a decir tal vez lo que uno quiere escuchar, el enemigo. Pero quien es amigo verdaderamente te va a decir, estás mal. Lo que estás haciendo es mal. Lo que estás haciendo es incorrecto. Cuando tú y yo caminamos con Él, ¿sabes que una cosa que Yahweh desea? Es que seamos hacedores de su palabra. Si tú y yo queremos caminar con Él, es necesario que en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros pueda haber una obediencia. Proverbios 27. Gracias, pastora. Apúntenlo, ¿verdad? Eso es una realidad. Si tú miras, dice la palabra, dice 2 de Corintios capítulo 5, vamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 11, y vamos a leer desde el versículo 1.
Segundo libro de Corintios, capítulo 11, dice, ojalá que soportaran un poco de insensatez y en verdad soportan. Dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Elohim. Fíjate lo que Pablo estaba diciendo, dice, porque celoso estoy de ustedes, dice, con celo de Elohim, dice, pues os desposé a un esposo para presentarlos a una virgen pura, ¿para quién? Para el Mesías. Él es nuestro amado, Él es nuestro novio. ¿Quién viene a ser la novia? Nosotros. Y dice el apóstol Pablo, dice, porque celoso estoy de ustedes, dice, con celo de Elohim, dice, pero me temo, versículo 3, dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción ¿a quién? Al Mesías. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo? Número 1, di conmigo, Yahweh es celoso por su pueblo. Yahweh es celoso por ti y por quién? Por nosotros. Di conmigo, Yahweh es celoso por aquello que es suyo. Y tú y yo somos de él, dice la palabra, dice que somos su especial que tesoro. Tú y yo somos de él. Y Yahweh es celoso por lo que es de él. ¿Y cuántos somos de él? Amén. Tú y yo. Como pueblo de Israel que tú y yo somos pueblo de él. Y Yahweh es celoso por su pueblo. Pero dice versículo 3, dice, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, dice, vuestras mentes o nuestras mentes también sean desviadas de la sencillez y de la pureza a la devoción ¿a quién? Al Mesías. Tenemos que cuidar lo que tú y yo hacemos, dónde tú y yo andamos, con quién tú y yo nos relacionamos. Porque donde yo ando determinará tarde o temprano, número 1, o terminará haciéndonos lo que somos. Donde yo ando, donde yo me junto, conforme yo me conduzco, conforme yo me comporto, tarde o temprano o el día de mañana, eso determinará quién tú y yo somos. Si yo me relaciono con malas amistades, si yo hago esto, si yo no hago lo que es agradable delante de los ojos de Yahweh, si yo frecuento lugares en los cuales Yahshua no frecuentaría, hay un dicho, o anteriormente, vamos a llamarle, había un lema que se decían y andaba muy de moda. Yo no sé si ustedes lo llegaron a mirar, o tal vez decir, no, pues eso era de su época, ¿verdad? Nosotros somos de esta época ya más para adelante, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que anteriormente, habían manualidades que la persona se podía hacer, y entre esas manualidades le ponías piedras, pero eran letras. Y para no hacerte el cuento muy largo, había un lema o una frase que decía, what would Jesus do? ¿Qué es lo que haría Jesús? Y muchas personas las usaban y las traían como amuleto, como lo que tú quieras, como algo que colgaba en sus manos, frecuentemente era en la muñeca de la mano, y era algo que la gente cargaba, o el cristianismo cargaba, yo me recuerdo mucho de ello. Y era, what would Jesus do? Pero mi pregunta es, ¿cuántos de los que la llegaron a portar realmente se preguntaban qué es lo que Jesús haría? Número 1, ¿Yahshua hablaría como yo hablo? ¿Yahshua actuaría como yo actúo? ¿Yahshua haría lo que yo hago? ¿Yahshua frecuentaría al lugar que yo frecuento? ¿Yahshua estaría en este lugar o no estaría en este lugar? Porque es muy fácil poder decir, yo le amo, yo camino con él. Pero la cuestión es
Yeshua haría lo que yo hago. Yeshua se comportaría conforme yo me comporto. Iría al lugar donde yo voy, y no estoy hablando de un lugar en específico, estoy hablando, pueden ser diferentes maneras. Porque lo que tú y yo hacemos, donde nos conducimos, lo que nos relacionamos, tarde o temprano terminará siendo lo que tú y yo seremos el día de mañana. Lo que tú y yo somos el día de hoy es el resultado de la vida pasada que tú y yo tuvimos. O lo que tú y yo somos ahora fue el resultado de las cosas buenas o de las cosas malas que hicimos cuando, en el pasado. Porque la palabra de Yahweh dice, porque todo lo que sembramos, eso también ¿qué? Cosechamos. ¿Qué sucedió con nosotros cuando andábamos perdidos y sin esperanza y sin Elohim en el mundo? Muchos podrían decir, uy, pastor, a mí me fue como en feria. A mí me fue, ni tiene idea, mejor ni hablamos. Porque fue el resultado de lo que sembramos ¿qué? En nuestra vida pasada. Pero lo que tú y yo cosechamos, o lo que estamos cosechando en esta hora, ha sido el resultado de lo que hemos plantado. ¿Cuándo? Cuando tú y yo venimos a conocerle a ¿quién? A Él. ¿Para cuántos nuestra vida ha cambiado para bien? ¿Por qué? Porque Él es el que ha obrado. Porque en eso tú y yo hemos sembrado. Hemos sembrado nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra fidelidad, nuestro compromiso, nuestras finanzas, todo. ¿Por qué? Porque eso ha determinado mucho de lo que tenemos el día de hoy. Y digo nuestras finanzas, porque esta obra no se sostuviera si no fuera por los diezmos y las ofrendas que entran a esta casa. ¿Cuántos entendemos eso? Todo lo que la palabra en Malaquías dice, y yo bendeciré y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, dice, cuando haya ¿qué? Alimento en la casa. Tú y yo hemos sembrado mucho en este lugar. Y de la misma manera, ¿cuántos de nosotros Yahweh nos ha bendecido? A muchos. Pero ¿por qué hemos puesto en prioridad a quién? A Él en primer lugar, muchas veces que a nosotros mismos. Y el caminar con Él es el hacer las cosas que Él agrada. Él es un Elohim celoso por aquello que es suyo. Y tú y yo le pertenecemos como novia que tú y yo somos de Él. Él es un Elohim celoso por su pueblo, por su novia. Él desea que tú y yo caminemos en santidad, en rectitud, en amor, en justicia, en verdad y en integridad, porque somos pueblo ¿de quién? De Él. Dice, porque somos un pueblo celoso, ¿por qué? Por buenas obras. Voltea con la persona que está. Yahweh desea un pueblo celoso por las buenas obras. Porque caminar con Él es andar con Él. Caminar es guardar una comunión íntima ¿con quién? Con Yahweh. Como una novia con su ¿quién? Con su enamorado. ¿Quién ha estado enamorado? Otra vez, pastor. Ya nos preguntó la semana pasada. Ya no nos da que estamos bien casados. Pero vuelvo a donde mismo. Andar con Él es tener una relación con Él, es tener una intimidad con Yahweh, como una novia con su enamorado. Y una intimidad, hablo de una relación de tiempo. ¿Quién aquí que estuvo enamorado no hablaba por teléfono? ¿Quién no se gastaba los minutos? Ahorita ya es por contrato. Ahorita ya tienes ilimitado, ¿verdad? Pero antes era, ya se gastaron los datos, ¿y en quién?
O las tarjetas, ¿verdad? Era de nuestra época la tarjeta de 20, 30 pesos en el teléfono. Pero, ¿qué es el punto que te quiero mostrar? No importaba cuánto tiempo tú y yo, o tú pudieras invertir con la otra persona, no importaba. Porque había un noviazgo, había un cariño y había una relación, el uno con quién, con el otro. Lo mismo Yahweh. Yahweh es celoso por su pueblo y Yahweh desea que tú y yo tengamos una relación y una intimidad con quién, con Él. Así como actuó en matrimonio con su esposa. ¿De qué manera? ¿Cuántos al levantarse no dan buenos días? O preguntas, ¿cómo amaneciste, amor? O ¿cómo amaneciste? O simplemente se levanta la otra persona y ya para cuando te levantas a la persona que va muy de mañana a trabajo, ya le tienen su alimento en la mesa o le tienen esto. O hay hechos o afectos que demuestran un amor y un cariño hacia quién, hacia la otra persona. ¿Cuántos me están entendiendo? Es lo mismo. Cuando tú y yo tenemos una intimidad y una relación con Él, Yahweh desea que nos presentemos de Él en todo tiempo. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Él cuando nos levantamos en la mañana? ¿Cuántos de nosotros le damos gracias por su provisión, por su sustento, por aquello que nos ha dado? Y es el de enseñarlo aún a quién, a nuestros hijos, para que el día de mañana nuestros hijos también puedan ser agradecidos con quién, con Yahweh. ¿Sabes una cosa que muy personalmente yo hago? Yo quiero que mi hijo sea un agradecido con Yahweh. A veces estamos comiendo y termina de comer y digo, gracias Padre. Y le digo, ¿cómo se dice? Gracias. Todavía no me contesta. Le digo, pero gracias. Y le digo, ¿sabes una cosa, hijo? Lo que tú comiste el día de hoy fue por provisión de Él. Lo que tú y yo tenemos, esto, lo otro, proviene de Él. Aunque podamos ser nosotros quien lo haya comprado, pero ¿de quién proviene? De Él. Es enseñar a que nuestros hijos, y sabes más, en esta hora en la que tú y yo vivimos, que en la última hora que dice la palabra, dice que en los últimos tiempos los hijos serían desobedientes y mal agradecidos. La importancia de tú y yo enseñarles a nuestros hijos los principios y los valores de esta palabra. ¿Cuántos entendemos eso? Es ser un pueblo que camina con Él. Adán y Eva conocieron lo que era el caminar con Yahweh. Vamos a Génesis capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo, vamos a brincar hasta el versículo 8. Ya lo demás ya lo conocemos, parte de ese, cuando Yahweh había hablado que no comieran del fruto de ese árbol, porque los ojos de ellos serían abiertos a consecuencia del pecado y todo lo que sucedería. Y vemos cuando Yahweh se acercó delante de ellos, ellos tuvieron miedo, tuvieron temor porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y dice versículo 8, dice, y oyeron a Yahweh su Elohim que se paseaba en el huerto del fresco del día. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de ¿quién? De Yahweh entre los árboles del huerto. Dice, y oyeron a Yahweh que se paseaba en el fresco del día. ¿Qué es lo que pasaba con ellos? Diariamente, todos los días, ¿qué pasaba con ellos? Caminaban con Elohim. Dice que Elohim se paseaba en el huerto del día como lo hacía diario. ¿Y quiénes estaban en ese lugar? Ellos. El problema fue cuando desobedecieron a Yahweh y comieron del fruto que Yahweh les había dicho que no comieran. En ese momento se dieron cuenta que sus cuerpos estaban desnudos y al instante dice que se escondieron cuando oyeron la voz de Él. Eso para mí me habla que ellos tenían una comunión que diariamente.
Así como tú puedes hablar con una persona a diario y puedes dirigirte a ella y puedes abrir tu corazón y pueden caminar ambas personas juntas, de esta misma manera Adán y Eva lo hacían con Yahweh. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Yahweh desea que tú y yo caminemos con Él, que andemos con Él. Pero ¿sabes cuándo empezamos a sentir que hay una separación? O una en el que Yahweh no está ya tan cerca de nosotros. En el momento en el que tú y yo pecamos. Y pecado, déjame decirlo, pecado es pecado. Pecado muchas veces no es en la magnitud en la que tú y yo pensamos, es que yo no hice algo tan grande, simplemente fue algo pequeño, pero no importa, delante de los ojos de Yahweh, pecado es pecado. Puede ser así para nosotros o así para nosotros. Yahweh lo categoriza de una sola manera, pecado. ¿Cuántos lo entendemos eso? Y dice la palabra que el pecado hace una separación entre ¿quién? Entre Elohim y los hombres. Dice, porque el pecado había hecho una separación entre ¿quién? Entre nosotros y Él. Por eso tuvo que venir Yeshua para derramar su sangre, para que por medio de Él tú y yo pudiéramos recibir ese perdón de pecados y Él fuera el único mediador entre ¿quién? Entre Elohim y los hombres. Ese sacrificio y ese cordero que había de por medio, ¿quién fue quién? Yeshua, para que por medio de Él tú y yo pudiéramos acercarnos a ¿quién? Delante del Padre. Por nuestros propios méritos, por simplemente decir yo me voy a acercar y yo me acerco delante de Él, yo no puedo, sin antes haber pasado por medio de la sangre del Mesías. Yo no puedo tener una relación y decir es que yo conozco a Yahweh, yo tengo una relación con Él, si primeramente yo no he recibido a Yeshua en mi vida y en mi corazón. Porque la palabra dice que Él es el único mediador entre ¿quién? Entre Elohim y los hombres, y únicamente a través de un derramamiento de sangre hay un perdón de pecados. Únicamente. Y si tú miras el primer sacrificio lo hizo Yahweh. Tú dices, bueno, ¿dónde? Dice la palabra, dice que los vistió con pieles de animales. Para que haya habido una piel significa que tuvo que haber ¿qué? Un sacrificio. Y el primer derramamiento de sangre para poder tener esas pieles. Lo mismo sucede. ¿Quién hizo el sacrificio más grande por ti y por mí? Yeshua. Muriendo en lugar nuestro para que tú y yo fuéramos perdonados y que para por medio de Él, como dice el libro de Efesios capítulo 2, derrubiera esa pared que se interponía entre uno y los otros y tú y yo pudiéramos acercarnos ¿a quién? A Él. No había otra manera y no hay otra manera. Y en el momento que ellos desobedecieron, se dieron cuenta que había una separación, si tú quieres. La misma palabra en primera de Pedro capítulo 3, capítulo 3. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si hacemos las cosas que a Él agrada, podemos pedir cualquier cosa sabiendo que las recibiremos ¿de quién? De Él. Pero dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Y qué? ¿Qué más dice? Que si hacemos las cosas que a Él le agradan, podemos pedir cualquier cosa. Cuando hay una confianza en nuestras vidas, o que podemos acercarnos a Él. Yo hablaba con una persona y me decía, es que yo me siento tan separado, tan alejado. Y le digo, no hay cosa que tú y yo podamos hacer para podernos sentir tan cercas. Le digo, es el momento en el que tal vez tienes que hacer una retrospección en tu vida, en tu corazón, y ver cómo está tu vida delante de Él. Porque eso es lo que nos separa ¿de quién? De sus caminos, de su presencia, el pecado. David lo dijo de esta manera, dice, por cuanto caí en mi pecado, dice, sentía que tu mano se agravaba ¿quién? Sobre mí. Cuando en la vida de una persona hay pecado, es como si fuera un ¿qué? Un peso
tras otro, tras otro. ¿Y cuántos sabemos que un pecado nos lleva a otro? ¿Sí o no? Te lo voy a poner muy fácil. ¿Qué sucede con la mentira? Mientes a uno y consecuentemente ya tienes que mentir a la otra parte. Es como si yo hablara con alguien y yo le echo mentiras a una persona, ya mentí una vez. Pero si alguien me pregunta por algo y ya no puedo decir la verdad, yo ya dije una cosa y tengo que decir la otra. Una cosa te lleva ¿a qué? A otra, tras otra, tras otra. Porque así es el pecado. La palabra dice, despojémonos de todo el pecado que nos asedia, que nos envuelve. Porque el pecado no nos deja avanzar. El pecado no nos deja salir hacia adelante, no nos deja avanzar hacia adelante. Porque así es el pecado, nos va envolviendo una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y tarde o temprano terminamos, y eso es una verdad, por no saber verdaderamente cuál es la verdad y cuál no es. Porque tanto se dice una mentira hasta que se cree como una verdad. Y eso es una realidad. Hay gente que así vive sus vidas. Y no me quiero desviar del tema, pero siento la necesidad. Mucha gente así vive. Mucha gente vive la vida de esa manera. Una tras otra y tras otra. En el que llega el punto que la persona dice, y a mí me dijo una cosa y a ti otra y a ti otra, y ellos mismos ya no saben cuál es la verdad de las cosas. Porque tanto se dijo algo que lo piensan como una verdad. Que llegas tú al momento de pensar y te da, como luego diría la persona, pena ajena. Yo no sé si es la palabra correcta, pero creo que sí es. Te da pena ajena el decirlo. En otras palabras, te da más pena a ti que lo oyes que la persona que lo dice. Y la persona que lo dice ya no está consciente de ello. Y así es el pecado. Un pecado te lleva que tras otro, tras otro y tras otro y tras otra cosa. Porque Satanás así es. Por eso dice la palabra, dice, y vamos a retornar. Vamos a 2 Corintios, capítulo 11. Segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, pero me temo, fíjate lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes también sean desviadas. ¿Cuál es el gran problema que tú y yo tenemos? Que nuestras mentes y que nuestros corazones puedan ser desviados. Que nos puedan separar ¿de quién? De las cosas de Yahweh. Vivimos un mundo tan sumergido de tanta tecnología que es muy fácil que te puedan separar. Y es muy fácil verlo. Tú puedes mirar a un lugar, puedes ir a un lugar, a un restaurante, y es cosa muy común que si va toda la familia, muy probablemente, casi el 80%, toda la familia va a estar ¿cómo? Con el celular. El papá por un lado, la mamá con el otro lado y el hijo con un lado. O muchas veces, ¿qué es lo que sucede con nuestros hijos? Que el celular entretenga a nuestros hijos. Y esa es una verdad. ¿Y sabes qué es lo que estamos ocasionando? Haciendo que nuestros hijos no puedan relacionarse unos con otros. Y muchas otras cosas que pueden pasar. ¿Cuántos entendemos eso? Un niño es muy fácil que se pueda desviar. Vamos a continuar, no me quiero meter más en ello. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo, dice, para que no viera muerte, dice, y no fue hallado, dice, porque Elohim lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado ¿a quién? A Yahweh.
Esto es una realidad y esta es una verdad. ¿Por qué Enoc ya no se vio más? Porque se dio testimonio de él que había agradado o que había caminado o que había andado ¿con quién? Con Elohim. La importancia más grande, número uno, ¿cuántos deseamos ser protegidos en esta hora? ¿Cuántos es nuestro anhelo que nuestras vidas y que nuestros corazones puedan estar asegurados en él? Yo creo que el de todos. Y todos necesitamos esa protección y ese cuidado. Y muchos otros no tienen la noción de tal vez ser protegidos o de ser cuidados. Porque por fe, dice la palabra, por fe Enoc agradó ¿a quién? A Yahweh. Y la importancia número uno, ¿por qué? No se encontró más porque fue trasladado, porque se desapareció, porque se dio testimonio de que había agradado a Elohim. Pero ¿por qué sucedió? Por agradar y por tener una comunión y una intimidad ¿con quién? Con Yahweh. ¿Cuál es nuestra necesidad más grande? El de caminar y el de agradar ¿a quién? A Yahweh. El apóstol Pablo decía, porque si agradara a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Porque antes de agradar a los hombres es necesario agradar ¿a quién? A Él. ¿Cuántos de nosotros entendemos esa prioridad? Y déjame marcar un paréntesis con ello y con eso termino. Nuestra necesidad más grande es el de agradarle a Él, por sobre todas las cosas. Puedo buscar agradarle a mi familia, a mi amigo, a mi pariente, a lo que tú quieras, en todo lo que yo pueda hacer. Pero ¿sabes quién debe ser nuestra prioridad mayor? Agradarle a Él por sobre todas las cosas. El apóstol Pablo dijo, porque si agradara a los hombres, ya no sería siervo de Él. Porque el hombre va contrario a los principios ¿de quién? De Yahweh. Va tal vez en contra de los principios de Yahweh. El mundo dice haz esto, Yahweh dice haz lo otro. Los caminos del hombre son muy diferentes y muy distintos a los caminos ¿de quién? De Yahweh. Y dice que por fe Enoc agradó a Él. Por fidelidad, por una emuná, por un compromiso y por una fidelidad ¿a quién? A Yahweh. Yahweh desea, voltea con la persona que está que seamos fieles a Él. Porque sabes, muchas cosas son nuestras conductas, son nuestras acciones, lo que tú y yo somos. Muchas veces Yahweh puede decir, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Pero ¿cuál es nuestra actitud hacia todo lo que Yahweh nos pide? ¿De qué manera tú y yo actuamos o reaccionamos ante la palabra de Yahweh? Muchas veces es difícil el tener que aceptar como una verdad esta palabra. ¿Y sabes por qué? Porque mi corazón dicta otra cosa. Por eso la palabra, vamos a Proverbios, déjame te leo Proverbios 4. Y con esta cita termino. Proverbios capítulo 4, versículo 23, si lo quieres apuntar. Dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Dice, aparta tu boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 23? Dice, con toda diligencia guarda tu corazón. Dice, porque de él brotan los manantiales de la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que más debemos tú y yo de guardar? Nuestro corazón. Porque de nuestro corazón, dice la palabra, el hombre bueno saca de sus buenos tesoros y el hombre malo saca de sus malos ¿qué? De sus malos tesoros. ¿Y qué es lo que afecta? Lo que sale ¿de dónde?
de adentro del corazón. Dice que del corazón salen los buenos pensamientos y las malas cosas también. ¿Y cuál es nuestra actitud cuando Yahweh nos pide algo? Cuando tú y yo miramos en su palabra algo, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra condición? ¿O cómo está nuestro corazón? La vida tiene muchas cosas. Tiene altos y tiene bajos. ¿Cuántos entendemos eso? Muchas veces vamos a estar muy bien, otras veces más o menos, y otras veces las cosas no van a estar bien. Pero ¿cómo es nuestra actitud y lo que sale de nuestros corazones cuando todas estas cosas vienen? Porque eso determina el nuestro andar y el caminar con Él. Andar es hacer las cosas que a Él le agradan. Y Yahweh desea que tú y yo tengamos un corazón bueno, porque fuimos creados, di conmigo, para buenas obras. Y quiere un pueblo celoso por las buenas obras. ¿Sabes qué es lo más importante? Si tú y yo podemos entender. Yo leía en esta semana, y eso es una verdad, y te lo voy a decir, no es parte de la enseñanza, pero esto nos puede ayudar mucho en la vida. No es el de enfocarme en mis problemas, es el de aprender a ver por los demás. Cuando yo empiezo a enfocarme menos en mí y me empiezo a enfocar más en los demás, tu vida y mi vida serían diferentes tal vez de lo que hoy es. Porque en eso tú y yo demostramos el amor ¿a quién? A nuestro prójimo. Y el mostrar amor al prójimo es el estar conmigo de acuerdo con Yahweh. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tal vez, Padre, más que lejos de ser una predicación, Padre. Padre, es como una exhortación, Padre, a nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Padre, queremos ser un pueblo, Padre, que camina contigo, que anda contigo, pero el andar y el caminar, Padre, va directamente ligado a una obediencia, a una rendición total de nuestras vidas, de nuestros corazones. Que nuestro andar, Padre, y nuestro caminar contigo sea de una íntima relación, de una intimidad tan estrecha, tan apegada a ti, que consecuentemente, Padre, nuestra vida y nuestro andar será de acuerdo al tuyo. No más, Padre, será el quererte involucrar o el ponerte a ti en nuestros planes y en nuestros propósitos, sino que caminaremos contigo. Porque no podremos, Padre, caminar juntos sin estar de acuerdo. Y para estar de acuerdo, Padre, es necesario que yo tenga que ser obediente a tu palabra, a tu instrucción, a tu ordenanza. Porque de esa manera, Padre, seré bendecido. Bienaventurado es el hombre que oye mi palabra y la guarda, porque él no verá muerte. Gracias, Padre, que en la obediencia a tu palabra, a tu ley y a tu instrucción, en ello veremos reflejado nuestro bienestar, en nuestras casas, en nuestras familias y aún en nuestras propias vidas. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos queremos ser un pueblo obediente? ¿Sabes qué es lo que más nos guardará? Y hay algo, si el Padre me lo permite, lo hablo la siguiente semana, pero no hay nada que pueda guardar nuestras vidas y nuestros corazones, principalmente
y por sobre todas las cosas, que teniendo una relación y una intimidad con quién, con Él. Y ser obedientes en todo. Porque vivimos tiempos difíciles. Y en medio de los tiempos difíciles, ¿sabes qué se necesita? Obediencia. Amén. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos. Yevarejeja, Yahweh beis bereja. Yaer, Yahweh panabeleja, bijoneja. Isaac, Yahweh panabeleja, beyasem leja, shalom. Beshem, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti y ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua. Padre, bendice la vida de cada uno de tus hijos, que tú les has traído hasta este lugar, Padre. Guárdales, Padre, en el hueco de tu mano, que así como vinieron en paz, Padre, y en shalom, en paz y en shalom, Padre, sean despedidos. Que aquel que pudo venir con una aflicción, Padre, en su corazón, tomes tú, Padre, el anhelo, Padre, y la petición, Padre, de sus corazones, y que puedan salir de este lugar con la confianza y la seguridad de que tú obrarás en todo momento a favor de ellos. En el nombre de Yeshua, Padre, bendice la vida de cada uno de tus hijos y bendice, Padre, la vida de cada uno de los niños que están allá adentro. Que en el nombre de Yeshua seas tú guardándoles en el hueco de tu mano. Que seas tu escudo, Padre, y protección alrededor de la vida de cada uno de ellos en todo tiempo. Al salir de sus casas y al salir de ellas. Que cada uno de nosotros, Padre, podamos ser bendición, Padre, al salir y al entrar en cualquier lugar. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén.